Buenos días y bienvenidos a este día tan maravilloso con la doctora Jenny Muñoz de Joaquito Parlanchín, donde vamos a hablar el día de hoy de cómo mejorar la atención y la memoria en los niños. Doctora, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, mientras se van conectando, vamos hablando un poco vamos a darle contexto a lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre la importancia de la atención y la memoria en los chicos y más en el aprendizaje. Es fundamental poner énfasis en la atención de los niños y en la memoria para lograr un aprendizaje significativo. El sistema emocional límbico del cerebro y el límbico y el emocional están relacionados con la memoria, las emociones, la atención y el aprendizaje. Así que es importante que cualquier variación en las conexiones simpáticas que produzcan cambios en el pensamiento y en el comportamiento de los niños lo estemos revisando. El día de hoy lo vamos a hablar claramente con la doctora de una manera más profunda, donde tocaremos los temas como la neuroquímica en el cerebro, los dispositivos básicos del aprendizaje, donde vamos a hablar la sensopercepción, la memoria, cómo podemos lograr que nuestros niños tengan más memoria y no terminemos como adultos con una memoria un poco deficiente. Doctora, desde chiquitos empezamos a alimentar esto, ¿verdad? Alimentarla y a entrenarla, ese es el objetivo, para que pues tengamos la capacidad de ir integrando todos los conceptos y sacando información que hemos recibido con antelación y poderla traer al contexto que estamos manejando, y eso es lo que fortalece el proceso de aprendizaje en los niños. Claro. Adicionalmente vamos a hablar sobre el tono muscular y la atención. Si usted tiene hijos entre los 1, 0 y 10 años, vamos a tener una guía de cuál es el promedio de concentración de los niños por edades, los trastornos de aprendizajes por déficit de atención, los 3 tipos de TDAH que ya nos explicará la doctora muy al dedal que es, déficit por atención por hiperactividad. También vamos a estar hablando sobre sus causas, los diagnósticos, tratamientos terapéuticos. Es de importancia que tengamos claridad que toda esta información que se trata en este conversatorio es una generalidad. Ya para todos los temas de casos particulares, es importante que se comuniquen con la doctora. Se pueden comunicar en @JoaquitoParlanchín en Instagram, en Joaquito Parlanchín en Facebook o por su línea de WhatsApp, el 314-245-3855, para que puedan tener una teleconsulta con la doctora. Asimismo, como vamos a estar hablando de estos temas, preguntas específicas como etapas del aprendizaje, como los tipos de atención, los niveles de atención, que ya llegan a ser un poco más específicos. Si tienen dentro de las preguntas o de lo que estén pensando en este momento, lo pueden hacer en los comentarios que están abajo del en vivo. Igual también recuerden que deben seguir a la doctora en todas sus redes sociales de Joaquito Parlanchín para que puedan obtener más Joaquín tips para el aprendizaje y para el desarrollo de sus hijos en las diferentes áreas. La doctora Jenny Muñoz les estará haciendo un acompañamiento bastante valioso en todo lo que es el tema de aprendizaje y fonoaudiología. Así que, doctora, si quieren, podemos comenzar ya. Han pasado 4 minutos y medio aproximadamente. Entonces, Sí, para que ya empecemos con el tema. ok. Bueno, buenos días para todos los padres de familia, para todos los docentes que nos acompañan el día de hoy. La idea es que tengamos algunos conceptos claros para poder manejar a los niños con dificultades atencionales dentro del aula y en este momento en el que estamos atravesando, que corresponde a los padres de familia, manejar los procesos atencionales en casa. No es fácil, pero se logra. Es un proceso que requiere adaptación a estos cambios y los niños se ha demostrado que tienen gran capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces, la idea es que el adulto pueda establecer
adecuadamente todos los mecanismos para que los procesos atencionales no estén disparados en casa. Bueno, vamos a hablar de este tema. La atención es uno de los dispositivos básicos del proceso de aprendizaje. Como todo lo cognitivo, su base está en las áreas cerebrales. Uno presta atención porque hay un proceso de dos sustancias que están en el cerebro. Una se llama noradrenalina y la otra se llama dopamina. La noradrenalina tiene que ver con el proceso de atención, con la motivación y con el interés hacia lo que estamos aprendiendo. La dopamina tiene que ver con el placer y la recompensa, la satisfacción de realizar ese proceso de aprendizaje de manera exitosa. Estas dos sustancias requieren de un equilibrio dentro del cerebro para nosotros prestar atención y están presentes desde el nacimiento. Ese equilibrio debe lograrse para que el niño logre focalizar la atención, es decir, prestar atención a un solo estímulo y no a varios, y que pueda lograr internalizar el concepto y poder adquirir el aprendizaje de lo que se está dando. Cuando ocurre un desequilibrio de esas dos sustancias, hay unos efectos concomitantes en el comportamiento de los niños y hace que el niño esté constantemente moviéndose en la silla, el niño esté requiriendo diferentes actividades como para poderse controlar y autorregular y poder captar todo lo que el entorno le está enviando en un momento determinado. ¿De qué depende ese equilibrio dentro del cerebro? Pues depende muchísimo de la parte de nutrición, de alimentación, que son los que finalmente llegan a circular por las áreas cerebrales. Entonces, hemos de tener en cuenta que lo que es un exceso de glucosa, de azúcar, el cerebro se alimenta de azúcar, de glucosa, y eso hace que si hay gran cantidad, pues el movimiento se active constantemente y el niño pues no pueda controlarse. Esa neuroquímica cerebral también viene dada por la parte genética, es decir, papás que tienen dificultades de atención y de hiperactividad, también pues hay genes que pasan al niño y se puede adquirir esa dificultad atencional por herencia. Y el que más está, digamos, el diagnóstico que más se establece es que el entorno caótico, las relaciones maritales, las relaciones mal llevadas de pareja, los estrés emocionales del niño son los que afectan también su proceso de atención, porque allí interviene la parte de la dopamina y cuando usted está en un proceso de ansiedad, pierde mucha dopamina. Entonces eso hace que ya el equilibrio de esa química cerebral se vaya alterando. ¿Para qué sirven esas dos sustancias? Para que las neuronas pasen la información una a otra y se provoque pues la respuesta que se espera, ya sea una respuesta visual, una respuesta verbal, una respuesta táctil. Entonces, dependiendo del equilibrio de esas sustancias, entonces se va a producir esa respuesta de forma rápida o de forma lenta, ¿sí? Igualmente, hay otra de las sustancias que está dentro del cerebro, que es la serotonina, que es la que maneja la impulsividad. Entonces, cuando ocurre un desequilibrio, el proceso inhibidor se altera y queda activada la impulsividad. Por eso muchas veces los niños no tienen la capacidad de espera, no tienen la capacidad de escucha, porque están totalmente con la impulsividad demasiado activada. Esta neuroquímica ocurre en el área prefrontal, es decir, en la parte anterior del cerebro, se produce allí y ellos mandan
la información a la parte basal del cerebro, a una de las capas que tiene la parte basal, y de ahí se empieza a estructurar todos los circuitos para la captación de todos los estímulos que le están llegando del exterior al niño. Siguiente. Entonces, no solamente uno aprende poniendo atención, uno tiene 5 dispositivos básicos del aprendizaje. Está la atención, la memoria, la motivación, la habituación y la sensopercepción. Son los 5 dispositivos que están. Si uno de ellos falla, todo el proceso de aprendizaje se altera. Entonces, la parte atencional es necesaria para focalizar lo que queremos aprender, ¿sí? Esa atención, si es a corto plazo, genera una memoria a corto plazo, que es la que ocurre cuando a nosotros nos dan una información y se debe mantener por unos minutos. Sí, mira, llámame al 314-15-16-27 y uno retiene la información y la escribe o la guarda en el celular y luego desecha esa información. Esa información es una atención a corto plazo y va a dar como origen una memoria a corto plazo, ¿sí? La atención focalizada, que dura más sobre el estímulo central, es la que nos va a dar una atención más extensa y nos lleva a tener una memoria a largo plazo. Esa es la que tiene que funcionar para el proceso del aprendizaje, porque los conceptos, por ejemplo, de ciencias naturales que yo recibo en primero de primaria me tienen que servir para cuando yo esté en tercero o cuarto de primaria. Entonces uno trae a colación de que ese aprendizaje ya lo vio e incorpora lo nuevo que le están dando y hace todas las concatenaciones de ese aprendizaje y saca otra huella memorística para guardar y volver a utilizar en el momento en que se lo solicite a uno. Generalmente es a través del examen o a través de las preguntas que hacen las profesoras en clase. La motivación, pues, es la que le permite al niño estar con esa ansiedad, con esa predisposición para aprender. Entonces, eso depende muchísimo del entorno, depende muchísimo de cómo el docente está haciendo su clase. Hay docentes, pues, de acuerdo a su manejo dentro del aula, demasiado parcos para la edad de los niños. Por ejemplo, hacen clases totalmente magistrales, donde solamente el estímulo es la voz del docente, pero he visto otros demasiado también ubicados en el contexto, entonces van a dar las verduras y la profesora sale con un gorro, con la verdura, entonces el niño inmediatamente focaliza su atención, tiene la motivación y la expectativa de la clase y no ocurre que el niño desde un principio esté ya cansado y no quiera recibir la clase. Entonces, la motivación depende muchísimo de la capacidad del docente o la capacidad del padre de familia también en este momento de incentivar el atender a la clase y a lo que se le está enseñando. La parte de la sensopercepción, pues, es la capacidad de recibir la estimulación a través de los sentidos. Hay una estimulación o una atención de tipo visual, hay una atención de tipo auditivo, ¿sí? También nosotros recibimos estimulación a través de la parte táctil, solamente con estar sentados ya un tiempo suficiente, pues estamos recibiendo esa información propioceptiva. Y de la armonía, pues, de todos estos se permite que uno tenga una habituación que genere hábitos para el proceso del aprendizaje. Este dispositivo es uno de los más alterados en este momento, la habituación, porque el niño ya cambió el aula escolar por el escritorio de la casa, si es que lo tiene, o el rinconcito que se le dio para recibir su clase. Ya ve a su profesora a través del computador y pues los estímulos no se pasan completamente, se está activando muchísimo la atención visual,
que es, digamos, una de las áreas primarias que se desarrolla. Por eso a los niños les encantan las tablets y los celulares. De hecho, los papás les pasan el celular para que estén tranquilos y no molesten. Entonces, lo que están pasando ahí son una serie de impulsos y de colores. Inclusive a veces los niños ni siquiera captan la parte auditiva o la orden que se les está dando. Con eso no se hacen más inteligentes o menos inteligentes. Es una parte del proceso del aprendizaje, pero no es toda. Entonces, esos 5 dispositivos son los que se requieren y los que se deben manejar para que el niño aprenda. Siguiente. Entonces, uno de ellos, la parte de sensopercepción, donde el niño tiene que tener una conciencia de su esquema corporal. En casa, pues hay que facilitarlo a la hora del baño, a la hora en que puedan salir medianamente al parque, en los tiempos que se está realizando esta actividad para que pues haya toda la ejecución muscular de correr, saltar, trepar, respirar aire puro. A veces el niño pareciera que está muy centrado en el aprendizaje porque está sentadito frente a la pantalla, pero lo único que se está estimulando ahí es la parte visual y el comando de estar, los que tienen pues el mouse, entonces solamente con un clic están manejando la pantalla. Todo en exceso es malo. Yo no soy de la idea de no dejar a los niños acercar a las pantallas después de que recibieron clase, no, hay que educarlos para que manejen adecuadamente las TICs. Nuestros niños en este momento, esta generación es completamente digital, sí, ellos ya nacen, inclusive bebés, uno ve que ya son capaces de prender el celular y de pasar la imagen en la pantalla del celular. Ellos son completamente digitales y nosotros no les podemos quitar eso. Lo que tenemos es que educar para que los niños lo puedan manejar adecuadamente, tanto en la casa como en el colegio. Entonces, esta parte de sensopercepción hay que tenerla muy en cuenta. Al niño hay que incluirle actividades motoras, ya sea dentro de la casa o en este momento en el parque, porque a veces los papás son extremistas. Entonces, como estamos en el pico de la pandemia, ni siquiera las ventanas las abren. Entonces, toda esa capacidad, todas esas sensaciones nuevas que está recibiendo el niño, pues le hacen cambiar su esquema de aprendizaje y su esquema de recepción de estímulos. Es clave trabajarla para eso, para que continúe el crecimiento muscular, para que continúe toda la integración de reflejos a nivel de la parte visual, a nivel de la parte cefálica, de todo lo que es la cabeza. Hay unos reflejos que se van integrando y que requieren una serie de movimientos, y esto se lo proporciona pues el juego al aire libre, y si no está, tenemos que hacerlo dentro de la casa. Cuando se tienen estos desórdenes, el proceso de la integración sensorial en los niños se hacen evidentes. Obviamente hay que reaprender en este momento lo que dice la doctora, hay que reaprender cómo es que los niños están captando y cómo están aprendiendo en este momento. Porque si no se pueden presentar o se puede generar problemas en los procesos de aprendizaje, y esto se puede evidenciar en el desarrollo y el comportamiento del niño, ¿verdad, doctora? Sí. Hay que tener en cuenta, pues, la atención ha sido definida, pues, por muchos autores. Es un proceso cognitivo, indudablemente, que nos permite seleccionar y concentrarse en estímulos específicos, y que un proceso de buena atención nos va a generar una buena memoria. La memoria es la capacidad de almacenar en el cerebro la información. El cerebro debe guardar la información que le envían los sentidos, pero de manera organizada, ¿sí? Por eso es clave que todo lo que se le introduce al niño en el proceso de aprendizaje tenga un respeto de todas las etapas de desarrollo. Entonces, muchas veces uno ve
docentes dando el número 5 cuando no han dado los cuantificadores, ¿sí? Uno ve que ya están dando las letras cuando uno ve que el niño no pronuncia las letras. Entonces, si no hacemos un repaso del neurodesarrollo de los niños, pues indudablemente vamos a afectar el almacenamiento en la memoria. Muchas de las consultas que se presentan a nivel de las terapias son niños con problemas de aprendizaje de 2 y 3 años llegan a la clínica que porque la maestra los remite porque no se pueden sentar en una silla. Si la maestra revisa el neurodesarrollo, los niños de 2 años no se sientan en una silla porque todavía no tienen la integración refleja para guardar el equilibrio en la silla. Entonces, es un desgaste grande para el niño cuando él va en su proceso de neurodesarrollo normal, pero si nosotros no adoptamos la responsabilidad de hacer esa revisión, pues estamos exigiendo cosas que no tienen nada que ver con patologías en estas edades. Igualmente sucede con los procesos de aprendizaje. Se debe estar muy pendiente del desarrollo de la malla curricular para saber qué conceptos van antes de, entonces no después de. Vemos una incongruencia muy grande entre los jardines infantiles y los colegios, nada más en el proceso de lectoescritura. Digamos, dentro de el programa que está en el preescolar, varios de los colegios refieren que es mejor que los jardines no den lectoescritura y no den el inglés. Pero es muy chistoso porque cuando llegan al proceso de admisión les evalúan lectoescritura y les evalúan inglés. Entonces, ahí hay una incongruencia muy grande. Y el jardín adopta la idea de dar la letra cursiva y los papás en todo se fijan menos en ir cuando van a inscribirlos al colegio, no preguntan qué tipo de letra enseñan en el colegio. Entonces, en el jardín aprendieron la letra cursiva, pero en el colegio van a aprender letra despegada. Entonces, toda esa acumulación de información que el niño tuvo, tanto a nivel motor como a nivel visual, para el manejo de la letra cursiva, se pierde y se altera porque tiene que pasar a otro código que es la script. Los jardines tienen una responsabilidad muy grande en cuanto a la generación de problemas de aprendizaje de los niños, y desde ahí empieza un trastorno en lectoescritura que el niño no tenía, que por neurodesarrollo no se debe presentar, pero lo generó el jardín, ¿sí? Hay niños de primaria, yo hago la evaluación de admisiones de un colegio, y niños de primaria en tercero de primaria, cuarto de primaria con agarres inadecuados del lápiz. La preescolar nunca le corrigió el agarre del lápiz y llegó así a primaria. Entonces ese túnel del carpo, cuando hay un agarre así alteradísimo, entonces ese pobre túnel del carpo ya está alterado en bachillerato y vamos a tener alteraciones de la mano que el niño no tenía o la persona no tenía, y se lo generó un programa académico que no respetó su neurodesarrollo y no puso el trabajo adecuado de la mano en ese momento. Entonces, si eso pasa a nivel de cosas visuales, a nivel cerebral también pasan muchas cosas. El maestro y los papás deben ser muy conscientes que el estímulo que se le envía al niño está impactando un área cerebral y así lo está guardando el cerebro como se le está enseñando. Entonces, lo primero que hay que hacer es organizar el contexto donde el niño aprende. El niño debe aprender en un cuarto organizado, un escritorio organizado, una cartuchera organizada, con un horario al frente, donde el niño pueda organizar todo ese contexto para poder recibir adecuadamente la información y distribuirla en su cerebro y organizarse, ¿sí? Entonces, la memoria depende de cómo entra la información al cerebro. Si entra de manera correcta, pues el aprendizaje se da y no va a haber alteraciones a futuro. O sea, nosotros estamos haciendo una huella dentro del proceso de aprendizaje del niño y tenemos una responsabilidad muy grande de que se haga de manera correcta. Siguiente.
La atención y la concentración son diferentes. Atender puede estar uno prestando atención al ruido de la calle, puede estar prestando atención al movimiento de los niños, de las sillas, de lo que suena, y finalmente focalizarla y establecer los procesos mentales que uno requiere para resolver la actividad que le están dando. En ese momento ya hay concentración, ¿sí? Entonces, atención es procesar los estímulos que nos está enviando el medio ambiente y seleccionar el que es importante para focalizar y mantener focalizada esa atención para ejecutarla. Cuando se focaliza la atención está la concentración, que es la que nosotros requerimos para el aprendizaje, que muchas veces en el aula pues no se... En algunos de los niños no se logra centrar y el niño es pendiente de la niña que se está moviendo, del timbre que sonó, con todo lo satelital está prestando atención y no al estímulo central, que es la actividad que le está poniendo la profesora. Igualmente puede suceder en casa, que está pendiente de otras cosas que están sucediendo a su alrededor y no lo que le está hablando la profe en la pantalla. Siguiente. La atención, entonces, como decía, tiene las dos, hay varias, digamos, como clasificaciones de la parte de atención. Algunos hablan de atención dividida, entonces, donde se realizan dos tareas a la vez. Entonces vas a buscar el muñequito que te colocamos aquí arriba y lo vas a colorear de rojo. Entonces se está realizando como dos procesos en un solo comando que se le está dando al niño. Cuando logra con éxito la tarea, pues quiere decir que todos los circuitos dentro del cerebro funcionaron adecuadamente y la respuesta pues fue la mejor. Siguiente. Doctora, tenemos dos preguntas. Una es de Isabel Martínez y nos dice, ¿me podrían compartir por favor algunos consejos o estrategias para estimular y desarrollar dispositivos de aprendizaje en estudiantes neurodiversos? Tengo un estudiante con síndrome de Cullen-de-Vries. Uh-huh. Bueno, digamos, con todo este boom de la parte de déficit de atención en los niños, no todos los niños tienen déficit de atención. O sea, lo primero hay que mirar desde qué edades se determina cuando el niño tiene un proceso, una alteración, una patología como tal y cuando es parte de su neurodesarrollo. Hasta ahora los jardines están entendiendo y los colegios están entendiendo que estimular al niño no quiere decir llenar de colores el jardín y de llenar de muchísimos carteles y muchísimo material. Eso no es estimular adecuadamente la atención, eso es hiperestimular. Si se han dado cuenta, ya los jardines han optado porque sus paredes sean blancas, inclusive las entradas las están arreglando, están mirando que ya los colores para la estimulación no son los colores primarios, que uno veía todos los jardines casi uniformados con eso. Ya los espacios del jardín están cambiando. Entonces, hay que mirar el aula cómo está distribuida, ¿sí? Algunos autores dicen que es muchísimo mejor el aprendizaje en círculo, porque todos los niños se miran, ¿sí? Todos se miran y todos pueden tener su espacio y hacer como un trabajo en equipo y se enseñan a tener la capacidad de espera, a escuchar al otro, a mirar que este está haciendo una cosa y yo solamente centralizarme en lo que yo estoy haciendo. Entonces, las mesitas redondas están muy de moda en los jardines. Una de las partes, pues, es organizar todo el tema de mesas, pupitres y demás, de acuerdo a como el docente lo requiera. Lo ideal sería, como les digo, en círculo, bajar de estímulos, que esté lo básico en el aula de clase, el horario como tal, los comandos, es lo que tienen, el almanaque, ¿sí?
El almanaque es importante porque al niño le organiza la percepción del tiempo, le organiza y un reloj. Creo que eso es lo que tienen en las paredes los jardines y su tablero. Todo esto ubicado pues en una pared, porque ya de por sí el aula de por sí tiene muchas cosas, entonces tiene donde guardan las loncheras, en lo posible sería pues mucho mejor que estén metidas dentro de lockers, eh, que llevan el saco, el saquito, el delantal, todo este tipo de cosas debe tener un sitio específico pues para que los niños lo manejen. Así no lo crean, debe hacerse hasta la primaria y en el bachillerato, porque a veces del jardín se pierden muchas cosas buenas que los niños llevan al colegio, entre esas la cepillada de dientes. Esa es otra incongruencia que hay en el jardín. Se exige todo el tema de bioseguridad del cepillo de dientes y demás, y pasan a la primaria y al bachillerato y no se vuelven a lavar los dientes. O sea, no entiende, ese aprendizaje se pierde. Entonces el hábito se adquiere, pero con la repetición se mantiene. Entonces, sería organizar el aula. Hay que proponer una muy buena lonchera, estar muy pendientes de la lonchera, leer sobre la parte nutricional, enterarse sobre la parte nutricional. Todos los colegios y los jardines infantiles, su tema de loncheras y almuerzos están dados por una nutricionista que hace como la combinación de la parte de proteínas y la parte de carbohidratos que debe consumir el niño diariamente para que todo el proceso de crecimiento se dé y el cerebro también. Los papás deben ser muy conscientes del proceso de neurodesarrollo de sus niños y abastecer de loncheras ricas en proteínas con su lácteo y con su fruta como tal. Entonces, deben hacer como ese trabajo en casa porque generalmente cuando se aumentan muchísimo los carbohidratos y los azúcares, hacen que el niñito después del descanso está supremamente disparado y supremamente activado en el aula de clase y es por lo que consumió, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos a eso. Los ritmos de aprendizaje también pues son diferentes dentro del aula. Ninguna profesora tiene grupos homogéneos, ninguna. Todas tienen heterogéneos. Entonces yo tengo que dar un concepto y tengo que mirar y estar atenta de mis tres chicos que son los que tienen un aprendizaje un poco más lento, pues yo los pongo adelante para que pues yo pueda estar pendiente de ellos, los niños activos, entonces puedo ponerlos en tal lado y así distribuir el aula de clase y también darle al niño responsabilidades dentro del aula de clase. Hay que cambiar el chip de la forma de enseñanza, las clases magistrales, donde el profesor solamente habla todo el tiempo y no hay nada activo para los niños, pues los niños se fatigan, así sean normales. Entonces también tener en cuenta eso. El tema de inclusión, maestras, pues yo lo que sugiero es leer, hablar con los profesionales que han remitido el niño y que están apoyando el proceso de aprendizaje, porque a veces se tiene el concepto, no, como ese niño tiene terapias, pues que lo manejen las terapeutas, ¿sí? Y el niño va a terapia 2 o 3 veces por semana y quien tiene al niño realmente todos los días es la docente y quien tiene al niño toda la vida es el papá. Entonces, papá, docente, terapeutas tienen que armar un muy buen equipo y hablar un mismo lenguaje para que estos casos funcionen dentro del aula, ¿sí? La inclusión está muy debatida hoy en día porque inclusión quiere decir sentar al niño en un aula de clase, pero uno no ve que el docente esté capacitado para manejar estos casos. Y tampoco hay interés de que ese chico. Son muy pocos los docentes y los colegios que de verdad hacen un proceso de ayuda y de apoyo como es la inclusión con estos casos. Pero esta es una responsabilidad muy grande porque estos chicos pues tienen que ser mucho más independientes y autónomos para la vida. Les va a costar más muchas cosas. Entonces, de esos chicos son los que verdaderamente nuestro aprendizaje como docentes tiene que funcionar para que pues estos muchachos puedan salir adelante en la vida. El tono muscular y la parte de atención.
Bueno, creo que ahí quedó como la respuesta a la pregunta. Son una serie de ajustes que se Sí. deben realizar para que pues todo el grupo funcione. Bueno, vamos a hablar ahora del tono muscular y la tensión. Hoy en día la mayoría de niños tienden a tener un tono bajo, es decir, son como fofitos, ¿sí? O un tono mixto. En unas partes son bastante aumentado el tono, son como rígidos y en otras, pues el tono está bajito. El tono tampoco se cura, el tono tampoco se normaliza, el tono se maneja, ¿sí? Estas alteraciones son como la diabetes, que usted tiene la enfermedad y mientras usted la maneje y se tome su medicamento y todo, pues funciona, pero usted siempre tendrá diabetes, ¿sí? Eso pasa con los tonos musculares en los niños, con los problemas atencionales, son alteraciones que requieren manejo, pero que no se van a curar, nadie las cura, ¿sí? Entonces, en el tono muscular, pues los niños que son como fofitos, hipotónicos, hay que mirar que toda la parte refleja se haya integrado, sobre todo los reflejos que son a nivel de nuca, todos los que son cefálicos, todos los que son a nivel de ojitos, entonces hay que estar muy pendientes y el maestro debe estar muy alerta a que no, este niño tiene como el ojito metido a este lado y debe decírselo a la mamá. Y la mamá debe estar con un buen pediatra que le maneje esa desviación del ojito, porque a veces uno encuentra niños de 6, 7 años y ya el estrabismo es irreversible porque nadie le prestó atención a esa desviación desde el preescolar. Entonces, esa parte hay que estar muy atentos. ¿Qué es lo mejor? Que los niños se sienten adecuadamente en un ángulo de 90 grados en su silla, si están en silla, los chiquiticos en piso, en mariposa. En mariposa, en W, para algunos se logra el equilibrio cuando juntan las rodillitas y se sientan en W, se están alterando varios de los ligamentos de la rodilla, se aumenta pues toda la presión sobre la rodilla por estar sentados en W, es una posición que tienen pues muchos de los chiquitos y ¿por qué se dan esa edad? Porque en esa edad tienen laxitud en los ligamentos, entonces en ese momento no les duele ni les fastidia, pero sí se altera el ligamento, entonces hay que estar pendiente que se sienten adecuadamente y que estén prestando atención. Si uno ve que el niño tiene esa inquietud, que no puede fijar la mirada, que no hace el seguimiento visual, que no me copia bien del tablero, sentamos a los papás, les referimos que necesitamos una evaluación y se remiten al pediatra para que el pediatra ya determine si lo pasa a las terapias. En este caso sería terapia ocupacional que le maneje como esa parte. Siguiente. Ok, doctora, nos pregunta Sofía Casas. Muchos colegios han empezado a enseñar una o dos materias en inglés para iniciar bilingüismo. Sin embargo, los docentes enseñan como si los niños de transición o primero ya dominaran una cantidad de lenguaje propio de materias como ciencias, matemáticas y dan por entendido que la materia queda vista dejando vacíos en inglés y en la materia. ¿Cómo se le puede pedir a un colegio que analice la metodología que están aplicando para que esto y estas técnicas se puedan aplicar para que logren una mejor atención y no se pierdan la concentración? Bueno, ahí lo primero que tenemos que hacer es la escogencia de colegio, primero la familia. ¿Qué es lo que la familia pretende en la educación del niño cuando sale del jardín? O sea, la escogencia del jardín y el colegio grande del niño es una decisión tan importante como cuando uno se va a casar. Él es así importante y a veces no se le presta tanta atención al niño. En casa el papá debe conocer muy bien a su hijo, ¿sí? Los papás son los mejores, las mejores deducciones de diagnóstico que se tienen, son los mejores observando a sus hijos porque ellos saben perfectamente lo que el niño tiene, ¿sí? Pero el papá entra en negación por, por muchas circunstancias, a veces entra en negación y no quiere aceptar las falencias de su niño, ¿sí? De hecho, cuando se hacen las evaluaciones o los diagnósticos pedagógicos en los jardines o el proceso de admisión, no les gusta mucho cuando encuentran falencias en los niños porque no las aceptan. O sea, mi hijo, o sea, también tienen un tema con la competencia
y en sí el niño. El papá debe ser muy consciente a dónde debe llevar un niño. Si es un niño móvil, si es un niño que le encanta el deporte, el aire libre y eso, no lo lleven a un colegio cognitivo. ¿Para qué? Llévenlo a un colegio donde su base metodológica sean los deportes. Yo no entiendo por qué no nos hacemos la vida fácil, ¿sí? Uno ve que el niño tiene graves problemas para concentrarse, para retener, es el niño que no es tan brillante y demás, y lo meten en un colegio cargadísimo de tareas. Entonces, ¿para qué lo meten allá? ¿Sí? Y es más, el papá se queja de que no puede estar al frente de las tareas. ¿Y quién lo metió en el colegio? Pues el papá, ¿sí? Entonces, primero que todo, tomar una muy buena decisión conociendo al niño. Recordar que el colegio y el jardín son para el niño, no para el papá, ¿sí? Entonces, yo meto al niño en este jardín porque me queda cerquita la casa. Esa es una de las premisas que tienen. Porque me ahorro la ruta y el almuerzo, ¿sí? O sea, esas no son conceptos para escoger un jardín, ¿sí? En el jardín hay que mirar el programa pedagógico. Hoy en día hay una competencia grandísima de los jardines y los colegios por mostrar infraestructuras monumentales. Tienen todo lo mejor, ¿sí? Pero en sí, ¿cómo es el programa pedagógico de los niños? Entonces, los colegios tienen varios métodos para el bilingüismo. Uno es el inglés intensivo y otro es la inmersión total en el inglés. Hay colegios muy respetuosos, conozco varios muy buenos, donde la inmersión total en el inglés, que es lo ideal, es cuando la lengua materna del niño está totalmente consolidada. Eso es lo mejor que puede sucederle a un niño. Y se da en el nivel de transición, ¿sí? El niño en transición debe hablar correctamente con todos los fonemas, debe tener un vocabulario amplio, debe haber tenido una estimulación muy buena en el lenguaje, para que, en su lenguaje materno, para que capte una segunda lengua, ¿sí? Entonces, habría que mirar quién escogió el colegio fue el papá y no se dio cuenta que eso era inmersión total o un inglés intensivo y ya le empiezan a dar al niño esas materias y empieza el problema y el niño no estaba preparado, ¿sí? Los niños que tienen dislalia, los niños que tienen problemas atencionales, que no siguen instrucciones, que tienen toda esa dificultad, pues el inglés se le facilita porque empieza, digamos, como desde las palabras hasta las frases, pero ya cuando él tiene que hacer un análisis completo en el inglés y pensar en inglés, ya ahí es donde no funciona la cosa cuando tiene un niño algún problema en ese proceso. Entonces, ¿qué es? Primero, tener la escogencia adecuada del colegio, mirar y preguntarle al colegio cómo es el proceso de inmersión. La mayoría de colegios pues hacen, que son responsables, hacen esto en el nivel de transición con la lengua materna y si el niño en prejardín y jardín tiene dificultades a nivel lingüístico, inmediatamente lo remiten para que él corrija todo eso y llegue a su inmersión total con el lenguaje adecuado y nivelado en su edad, ¿sí? Y que el papá lo lleve también al tratamiento, porque ese es otro proceso. El colegio o el jardín lo puede remitir, pero el papá cuando no acepta el problema, pues no lo lleva. Entonces, piensa que eso va a ser esporádico y que finalmente el niño lo va a adquirir. Entonces, ese proceso debe ser así. Hay, por ejemplo, hemos visto colegios que no contratan docentes, o sea, los pedagogos no son docentes, sino personas nativas. O sea, es un ingeniero químico que vive en Inglaterra y entonces lo ponen de profesor de inglés, sin tener como toda la capacitación o como toda la parte profesional para estar frente a un alumnado y estar en un colegio. Muchos colegios hacen eso. La carrera de la enseñanza de idiomas, pues es porque el mundo está cambiando y el inglés es totalmente necesario. Hay muchas formas de aprender el inglés. Muchos de los estudiantes terminan bachillerato y finalmente se van de intercambio y duran, usted a las buenas o a las malas de intercambio aprende inglés y ya con su cerebro completamente normalito, ya habiéndose graduado de su bachillerato y demás, y finalmente son exitosos porque adquirieron su segundo idioma de esa manera. Entonces ahorita
pues el empezar así con los niños chiquiticos, pues da la garantía de que esté internalizado el idioma como tal, sin quitarle pues la importancia, pero sí la metodología debe ser estudiada por el papá y si realmente el papá considera que su niño tiene la capacidad para responder. Hay niños que son muy hábiles y responden muy bien a cualquiera de los métodos y logran internalizar el idioma. Entonces, creo que ahí quedó respondida la pregunta. Bueno, entonces Claro que en la sí. parte de atención, igual que el desarrollo, la atención también tiene unos tiempos que los niños deben tener y hay tablas específicas para determinar si el niño es inatento o no. Entonces, el promedio de atención al año, el niño debe centrar la atención de 3 a 5 minutos por un tiempo, en ese tiempo determinado en un objeto determinado o en la ejecución de la actividad que está haciendo o en el juego que está haciendo. A los 2 años debe prestar atención de 4 a 10 minutos, a los 3 años de 6 a 15 minutos, a los 5 años de 10 a 25 minutos, a los 7 años de 14 a 35 minutos, a los 8 años de 16 a 40 minutos, a los 9 años de 18 a 45 minutos y a los 10 años de 20 a 50 minutos. ¿Para qué son estas tablas? Pues para que nosotros determinemos el número de actividades que podemos hacer en 40 minutos a un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años. Entonces, si la atención es más focalizada, es de 3 a 5 minutos, yo debo llevar preparadas entre 4 y 5 actividades para que el niño se centre. No puedo pretender que con una sola actividad el niño dure sentadito ahí poniéndome atención. No, no va a suceder. Porque pues se fatiga y finalmente se para y abandona la actividad. Siguiente. Bueno, este es el tema del diario vivir, los trastornos de aprendizaje por déficit de atención. ¿Qué hacer? Siempre han sido, digamos, alteraciones en los niños que nadie se hace responsable. La parte de salud lo reciben terapias, pero la parte del colegio tiene también que intervenir porque los trastornos de aprendizaje son de la educación y de la parte de salud. Y hay que coordinar la intervención para que, como así preparamos el contexto adecuado para que el niño reciba los estímulos ordenadamente, así se debe hacer el tratamiento terapéutico y el apoyo en el aula escolar de manera organizada. Siguiente. Muchas veces cuando el niño llega al área clínica, llega de 3 años y la profesora le coloca que el niño tiene dificultades, tiene un déficit de atención, que por favor, entonces para evaluarlo y para manejarlo y demás. Este diagnóstico tan olímpicamente no se le puede poner a los niños. En el aula escolar pueden haber niños móviles, pueden haber niños con déficit de integración sensorial, pueden haber niños con problemas emocionales, pueden haber niños con ansiedad y todos esos niños van a tener aumentado el movimiento. Entonces, todos no tienen déficit de atención. Tienen alteraciones y causas diferentes por las cuales no pueden poner atención. Entonces, el déficit de atención como tal se diagnostica a los 7 años, no antes de los 7 años, y lo diagnostica un neuropsicólogo, un psiquiatra o un neurólogo, un neuropediatra, ¿sí? Con la aplicación de baterías específicas y con puntajes específicos adaptados al contexto escolar y adaptados a la idiosincrasia del país en el que está el niño, ¿sí? Son pruebas que pueden durar hasta 1 semana y la rotulación de déficit de atención es muy delicada porque eso limita a cualquier niño. Igualmente, el manejo que se hace después de que el médico lo diagnostica, lo que trata de hacer siempre la parte médica es no llegar a la medicación con estos casos.
Lo ideal es que el aula escolar le ayude y las terapias, el tratamiento terapéutico le ayude y la familia sea consciente de las falencias del niño y le ayude en casa, ¿sí? Entonces, si trabajamos todos de la mano, va a disminuir muchísimo esos diagnósticos y esas rotulaciones. Nosotros que no estamos en la parte médica, debemos hablar de niños móviles o con aumento en la actividad, ¿sí? Pero no debemos mandar al niño rotulado a los 3 años que tiene un déficit de atención, porque primero estamos haciendo algo gravísimo y rotular a un niño desde estas edades no debe. Igualmente, los papás, en el momento en que son llamados al colegio o al jardín, deben prestar atención. Hay que pecar por exceso. Bueno, yo no creo que tenga eso, pero evaluémoslo, porque también terapéuticamente uno puede dar un diagnóstico de normalidad. El niño está normal. Entonces, tenemos que ser muy consecuentes con este manejo para no poner diagnósticos que van a limitar después el desarrollo de los niños. Sí, ya diagnosticados y demás, entonces el famoso TDAH, los niños con déficit atencional. Unos son por hiperactividad, es decir, que está aumentada la actividad, que son niños impulsivos, que presentan síntomas de dificultad en el control motor de sus acciones, de la parte verbal. Son niños que responden rápidamente a todo, son supremamente acelerados y muchas veces incomprendidos y pues por eso generan agresiones y dificultades de relación en el aula. Está el otro niño que es un déficit de atención, pero son hipoactivos. Son niños que están sentaditos en su silla y están echando globo, como dicen las profesoras, en las nubes, ¿sí? Y no retienen nada y los conceptos los tienen claros, no responden, parece que no escucharan. Y el hiperactivo también le pasa mucho eso. Y están los niños que tienen la combinación de esos dos procesos. Siguiente. Pues el más mencionado y el que más consulta es el déficit de atención por hiperactividad, porque es el niño que no pueden controlar ni en la casa ni en el aula. Entonces ese es el niño que más va a consulta. ¿Me ibas a preguntar algo? No, iba a pues aclarar que es importante para todos tener en cuenta que siempre el niño debe tener como una visión desde el área profesional, porque uno no puede decir, y hay casos donde las mamás dicen, no, es que este chino es hiperactivo, es que este niño no me lo aguanto, y pues evidentemente si no tiene un proceso vigilado o programado o un proceso que ha sido a través de un profesional, pues evidentemente vamos a clasificar o vamos a dar un juicio sobre nuestros hijos o sobre los hijos de alguien. En este caso, profesores pueden dar su concepto sobre los niños y no tienen como un conocimiento claro ni un conocimiento médico al respecto. Exactamente. Bueno, entonces el término TDAH, o sea, un niño con un déficit de atención por hiperactividad, tiene alterados los circuitos reguladores que comunican las dos áreas cerebrales, el córtex prefrontal y los ganglios basales. Ahí es donde está la alteración. Entonces, ese diagnóstico lo hace con una resonancia, con todos los estudios específicos del área médica. Entonces, nosotros no, simplemente podemos referir, el niño en el aula se observa lo siguiente, se mueve constantemente, hace eso, no sé qué, es el favor, realizar concepto y manejo, es lo que podemos colocar en cuanto a las remisiones con estos chiquitos. Entonces, bueno, entonces el niño, pues por ser tan activo y demás, genera que en el grupo, pues los otros niños estén pendientes de él y él contesta sin procesar la información, sino de manera impulsiva. Entonces eso genera dificultades de relación con los otros niños, es el niño agresivo.
Entonces, es el niño problema, la maestra casi que enloquecida con el niño, es un desgaste dentro del aula. Entonces, empiezan a buscar a dónde nos pueden ayudar para que los chicos pues funcionen en el aula. Entonces, ahora, más adelante, pues les voy a dar pues los tips que deben tener en el aula. Siguiente. El que es hipoactivo, pues es el niño que está ahí metidito en su sillita, que no molesta, que no se mueve mucho, que tiene una gran dispersión mental, se distrae muy fácilmente, le cuesta entender las cosas, le cuesta disgregar los procesos. Cualquier tarea que implique mucha atención, pues la abandona con facilidad porque pues hace el esfuerzo y a pesar de que hace el esfuerzo no logra la respuesta que se espera. Tiene muchísima dificultad para organizarse, es el niño que se le cae la lonchera, que quitarse la chaqueta es un problema. Entonces tiene muchas dificultades para hacer los procesamientos de las actividades. Le falla mucho la memoria operativa. Se olvidan rápidamente lo que aprendieron, entonces la mamá le dice a uno, mire, pero es que estudiamos toda la noche y él se sabía perfecto la lección, no sé qué, y llega el otro día, la maestra le pregunta y el niño no sabe nada. Entonces, estas características se ven desde el preescolar hasta que están grandes. ¿no? Tal cual. Siguiente. Entonces hay que mirarse también las familias, las maestras que tienen pues la historia de ingreso de los niños, los jardines también deben tener una muy buena historia de ingreso. Esa ficha de ingreso del niño es supremamente importante. Hay que reevaluar, o sea, yo no puedo estar con una ficha de hace 20 años, ¿sí? Cuando ya el niño en este momento esta generación del siglo XXI y después, antes de la pandemia y después de la pandemia van a ser otros. Entonces yo debo ajustar mis mecanismos de recepción de niños de manera diferente porque las necesidades ya son otras. Yo debo explorar. Si la mayoría de niñitos tienen problemas de atención y memoria, pues yo tengo que incluir una pregunta de esas dentro de mi ficha de ingreso de niños. Igualmente, el papá en casa también tiene que ver que su niño no se queda quieto en todo el día, entonces tiene que estar alerta y hacer la consulta correspondiente y a tiempo. Hay que estar muy atentos de esas fichas y de esa parte. Eso les sirve muchísimo a las pedagogas y deben estar a manos de las pedagogas para que pues estén enteradas de cómo viene el niño al aula. Entonces hay unas causas biológicas, lo que yo decía anteriormente, que hay en la genética también se hereda los déficits de atención de papás, mamás, entonces también vienen en herencia. Entonces el niño puede tener el déficit por eso. Las causas alimentarias, la comida chatarra, los paquetes que son altísimos en glucosa y demás, pues son alimentos que están hiperestimulando el cerebro de glucosa y produce el desequilibrio de la neuroquímica del cerebro, que no ha consolidado los reflejos primitivos a nivel de nuca, de la parte de seguimiento visual, de fijación de mirada, movimientos de los órganos fonoarticuladores, la disociación del hombro, el codo, la muñeca, todo eso tiene que ver, entonces para que el niño también esté inestable y no preste atención porque pues es que no tiene la parte corporal acorde para toda la exigencia atencional que le están solicitando. Hay pues unas causas tóxicas, son los niños que estén cercanos a los terrenos de fumigación y demás, entonces también hay causas tóxicas. Los traumas físicos, una caída desde su propia altura, una alteración en el momento de nacer, que le haya faltado el oxígeno, que haya necesitado soporte de oxígeno al nacer, todo eso altera también la neuroquímica del cerebro. La disbiosis intestinal, pues que tiene que ver con el aumento de la flora intestinal por el tipo de alimentación que consume el niño. Entonces, también tiene que ver toda la parte de captación
de las vitaminas y de todo el proceso circulatorio del corazón y demás, pues tiene que ver con toda la parte de alimentación. Y los traumas emocionales. Los traumas emocionales, las parejas que están en conflictos constantemente, las separaciones de los padres, las reconciliaciones, las alteraciones en la parte económica que ahora estamos enfrentando con la pandemia, la incertidumbre a la cual pues nos está llevando todo este proceso, inciden en la parte atencional de los niños. Toda la parte emocional tiene que ver con esto. Siguiente. Entonces, de acuerdo a eso, ya se establece el diagnóstico. Hasta los 3 años no podemos decir, bueno, tiene más características y tiene estos síntomas específicos. A los 3 años empiezan a vislumbrarse pues todos los síntomas como tal, y finalmente el diagnóstico se hace después de los 6 años, como lo venía diciendo, por un especialista realmente competente en esa área. Siguiente. Doctora, nos preguntaba un chiquillo, nos dice, hola, me llamo Camilo, tengo 12 años, estoy en sexto y a veces me cuesta mucho poner cuidado en la clase online, me distraigo mucho, ¿qué puedo hacer? Tengo muy mala memoria. Bueno, entrenar la memoria con varios ejercicios. Hay muchísimos ejercicios para entrenar la memoria. Lo siguiente, tener la motivación hacia la clase. Eliminar todos los distractores que tengas, ¿sí? Si tal cosa te distrae, entonces no tenerla al frente para que pues no tenga el estímulo como tal. Hay que realizar descansos periódicos, si es necesario pararse de la silla, hacer los estiramientos que se requieren para volver a focalizar la atención. Hay que dormir bien. Ese es el otro secreto. Hay que dormir bien. Hoy en día todos, con el tema de la pandemia como tal, estamos cambiando de horarios y nos estamos acostando muy tarde y entonces no estamos cumpliendo adecuadamente con nuestro manejo del reloj biológico. Se debe descansar muy bien, debes tratar de no consumir pues carbohidratos antes de las clases, procurar los lácteos, procurar la proteína para que pues puedas centralizar la atención. Obviamente la cafeína y demás en estas edades pues no es bueno. Organizar todo, pegarte del horario. Organizar todo el día anterior, escritorio limpio, con los elementos estrictamente necesarios, con los libros del día, con el entorno organizado. Si estás trabajando en un cuarto, pues que la cama esté tendida, que todo esté en su puesto, porque todo eso hace que altere la parte atencional. Y hacer los estiramientos les ayuda a volver a focalizar la atención, ¿sí? Y entre clase y clase, generalmente los colegios han dejado como espacios y eso ha permitido que uno descanse en ese momento y cambie de actividad y vuelva y retome. Eso le puede ayudar. Sin embargo, pues ya si definitivamente no se logra, sí pedir una consulta por el área médica y ya exponerle pues tu caso al médico como tal. Bueno, el tratamiento que se define para los niños con TDAH, como decía, debe ser el equipo. Todo debe ser conductual en lo posible, entonces tienen que estar las 3 terapias unidas. Se trata de un tratamiento integral, ¿sí? Que debe manejarse de manera acorde entre la familia, el colegio y las terapeutas, no cada una por su lado, porque si no tampoco sirve. Y lograr pues que se pueda manejar lo que estaba preguntando el chico de 12 años, ¿qué estrategia se puede dar para que se vuelva a focalizar la atención y el muchacho lo logre o el niño lo logre? Entonces, hacerlo. Tener en cuenta también a las terapeutas que los tratamientos no son eternos, es que no son eternos. Entonces, cuando llega un niño de estos, le meten de una a las 3 terapias sin tener en cuenta
cuál es la necesidad básica del niño. Entonces, los apoyos se deben colocar según la necesidad del caso, porque tampoco hiperestimular al paciente con una cantidad de terapias tampoco es lo ideal. Entonces, si es un niño que no se sienta, es un niño que no fija mirada, es un niño que está deambulando en el aula y demás, pues lo maneja primero ocupacional, la terapeuta ocupacional, que logre sentarlo, fijar mirada y demás. Cuando esté así, entonces entra a trabajar la fonoaudióloga, ¿sí? Y no dos cosas al tiempo, ¿sí? Donde ni siquiera fija la mirada y entonces no puede hacer la repetición de los ejercicios porque ni siquiera me mira la cara. Entonces, los apoyos se deben colocar según las necesidades y tampoco hiperestimular al niño. Y ir bajando el número de sesiones, porque hay niños que duran con 3 sesiones toda la vida, o sea, 4 años en terapia, cuando esto es un manejo crónico, ¿sí? Entonces, ir modulando los apoyos para para que el paciente no se fatigue, ¿sí? Y económicamente tampoco un papá puede dar con todo este manejo, son pocos los que tienen pues esa oportunidad. Finalmente, cuando esto no funciona, entonces viene la medicación. Hay varios ya medicamentos que han ayudado a los niños a centrar la atención, pero igualmente esto tiene efectos concomitantes, entonces afectan de todas maneras el organismo. La idea es no llegar a la medicación, no llegar, pero si la medicación le ayuda a regularse, pues la manejamos de manera adecuada bajo la vigilancia y la prescripción médica. Siguiente. Bueno, vamos a hacer las pautas de manejo en casa. Ahora que nos encontramos en nuestro... En cuarentena. Todas las cuarentenas que estamos. ¿Qué es lo ideal? Que el papá tenga una comunicación con el colegio o con el jardín de cómo estaba el niño funcionando en el aula y cuáles estrategias empleaba la maestra para poder centrar su atención, ¿sí? Es clave que todo lo que el jardín y el colegio venían trabajando se continúe trabajando en casa. ¿Qué funcionaba para mi hijo cuando necesitaba concentrarse? ¿Qué hacía la maestra en el aula para yo hacerlo en casa? El papá también tiene que organizarse y tiene que organizarse en su teletrabajo y tiene que organizar la casa y tiene que organizar los niños. Entonces, este es un trabajo conjunto, no es solamente de la mamá, porque tenemos mamás muy fatigadas y sobrecargadas de muchas funciones. Entonces, la idea es que esto debe ser compartido. Esto es algo que nos pasó a todo el mundo y nos toca adaptarnos y entre esos tenemos que empezar los adultos. Y papá y mamá en la casa deben empezar a funcionar con tareas equilibradas para que podamos funcionar todos. ¿Cuánta ayuda le debe proporcionar en la tarea? Porque es que hay mamás que les hacen la tarea a los niños. Entonces, la profesora a nivel virtual deja la tarea y le hace las tareas a los niños. ¿Qué participación debe tener el niño mío? Bueno, la maestra le puede decir, pues tú le puedes ayudar al 70, 60, no sé, según el concepto que ella tenga de su alumno, pues qué tanto le debe apoyar la tarea al niño, porque a través de la tarea es que el niño aprende. Y cuando él complete la tarea, ¿qué tipos de estímulos puedo yo darle al niño? Porque, por ejemplo, en los jardines y en los colegios los estímulos son afectivos, son de un aplauso, la maestra le dice muy bien, un sellito, eso funciona. Pero en la casa la mamá no le puede dar 80 gomas y cómete todos los yogures o te voy a llevar a hacer esto. O sea, no puede cambiar esas estrategias pedagógicas en casa porque entonces al niño se le está mandando la información y el niño no va a saber pues qué hacer. Es clave que los papás en la casa estructuren el día, ¿sí? Los niños deben manejarse con un horario. Si queremos organizar, como yo decía, cómo entran los estímulos adecuadamente a los niños, hay que hacerles un horario en la casa. Fuera del horario escolar deben tener un horario en la casa. A las 7 te levantas, a las 7:15, de 7 a 7:15 te desperezas, de 7:15 a 7:30 vamos al baño, te lavas dientes, te duchas, a las 8 tienes que estar desayunado y a las 8:35 ingresas a la clase. Después de la clase hacemos la tarea tal y todo visualmente, todo con muñecos, hay que hacerles a los niños el horario.
este es el horario de la casa para que tú lo empieces a hacer. Y entre esas actividades que hay, le vamos a colocar cosas que deben hacer en la casa, porque entonces el niño, por estar estudiando, no ayuda tampoco en la casa. Entonces, tiene que ayudar en la casa. Ellos pueden recoger los individuales, arreglar la mesa, llevar los cubiertos, limpiar su escritorio, o sea, todo eso lo pueden hacer, ¿sí? Leer el libro, pintar, buscar un invento, todo ese tipo de cosas lo pueden hacer siempre y cuando le tengamos un horario, ¿sí? Así hasta que se acueste. Todos los días deben tener que hacer y el horario de los fines de semana también se lo tenemos que organizar y cumplirlo. Una cosa es hacer el horario y otra cosa es que el niño de verdad lo cumpla. Entonces hay que hacer eso durante los días. Hay que usar la atención como motivador del proceso de aprendizaje del niño y enseñarle su capacidad de espera. Entonces hay niños que la mamá está trabajando y el niño, mamá, ¿qué tal cosa? Mamá, ¿qué tal otra? No, hay que ponerle, bueno, voy a poner aquí, yo tengo mi semáforo, el semáforo en rojo es que la mamá está trabajando. Y en verde lo puede tener el papá en ese momento para que el papá le ayude en las cosas que el niño necesita en ese momento, ¿sí? Si estás sentadito y vas a atender tu clase y la vas a terminar, mamá te dará un abrazo y vamos a poder armar el juguete que quieres armar ahora. O sea, al niño hay que hablarle y decirle y motivarle la capacidad de espera, pero le tienen que poner una señalización visual porque el niño no sabe la palabra espera, no sabe qué es. Entonces hay que ponerle un apoyo visual para que el niño lo pueda tener. Y la atención que la mamá le preste debe ser la recompensa a haber realizado la actividad o mantenerse en sus actividades mientras la mamá trabajaba, porque si no tenemos invasión de espacios. Ahora, el papá se tiene que evaluar en su figura de autoridad en la casa, porque hay papás que no tienen figura de autoridad y en la casa mandan los niños. Entonces hay que cambiar el chip para que podamos funcionar y todo no sea una catástrofe, que yo soy el que mando en la casa. Yo soy el que organizo y soy el que digo que está bien y que está mal, no el niño, ¿sí? Entonces al principio le puede costar, pero esto ayuda porque la calidad de vida la tenemos que mantener y no sabemos hasta cuándo. ¿Mm? Sí. Hay que decirle esto, perdón, doctora. Perdón, te interrumpo. Yo creo que esto le da respuesta a Claudia Alonso, quien nos preguntó qué sugerencias podíamos ofrecer siendo conscientes que los niños, sobre todo en etapa preescolar y primaria, no están preparados para este tipo de temas. Entonces, creo que con esto damos respuesta a esa pregunta. Sí. También es clave, los niños de preescolar deben estar en un sitio pequeñito, no en el espacio grande de la casa, porque se van a perder. Entonces, el computador se le debe asignar, usted debe buscar un espacio donde el niño esté bien sentadito, donde esté el tema del escritorio, lo que él necesita como el niño de 12 años. Sino que cambia el tamaño del escritorio, le vas a poner las crayolas, debe tener el horario grande en la pared para que el niño sepa qué clases son las que va a ver y prepararlo y hacerle las rutinas de descanso nosotros. Entonces, ahora que termine la clase de música, pasamos a tomarnos las 11 y ya están servidas en el comedor, ¿no? Así, y todos los días lo mismo. Porque si no, le estamos mandando información inadecuada al cerebro, que es lo que no queremos. Cuando no hay rutinas en la casa, el cerebro está como el de la imagen, totalmente desordenado. Y el papá no puede establecer la figura de autoridad y no puede manejar las reglas siempre y cuando no le haga un apoyo visual al niño de las cosas que van a suceder. El horario organiza al niño. Ahora, no le van a poner un horario a un niño de 3 años con la letra, entonces, 11, no, hay que ponerle el yogur ahí con el pancito, el dibujito, o sea, hay que hacer horarios con dibujos, ¿sí? Y ponerle el sol y la luna, de día haces esto y en la noche haces esto, por ejemplo, los niños pequeñitos. Entonces hay que organizar un horario donde estén las tareas, donde esté el tema del sueño, donde estén las comidas, donde estén las actividades de diversión, ¿sí? Para que los niños se organicen como tal. Hay que alternar las actividades, hay que alternar. Los colegios hacen eso y las
y los preescolares también. Entonces está la clase de música y luego sigue la de lenguaje. Entonces, en una tiene que focalizar atención y en la otra está en movimiento, ¿sí? Entonces, se deben alternar dos cognitivas seguidas, difícilmente el niño no se les va a quedar sentado. Entonces, también ahí está en la distribución de horarios que tengan esto. La atención siempre debe ser positiva y hay que hacer ver que el esfuerzo que el niño hizo, lo hizo en grande, logró la respuesta adecuada. Entonces, al niño se le debe felicitar y hacerle ver que lo que hizo está muy bien, ¿sí? Otro de los aspectos que en la casa se debe organizar es la alimentación. Entonces, como no tenemos tiempo de todo, entonces no nos podemos dedicar los domicilios, las hamburguesas, las pizzas, eso no, que chao. Eso no, porque va a ser el caos para nosotros. Entonces hay que proporcionar dietas saludables. Estas que estamos diciendo aquí son genéricas, van a estar al alcance de los papás porque vamos a subir la charla y las dietas se pueden imprimir. Pero lo ideal es que la nutricionista vea al niño y de acuerdo al peso, al tamaño, todo esto, él establezca su dieta adecuada o el pediatra sea quien dé la dieta como tal. Pero estas genéricas nos sirven por este momento. Entonces, por ejemplo, el lunes en la mañana se toma un vasito de leche, una tostada integral y un juguito natural, ¿sí? Luego se puede comer una frutica, luego puede comerse unas lentejitas con un poquito de arroz y su proteína como tal. Luego una barrita de cereal o un dulcecito. Y en la noche una cena suave, una tortillita de atún con jamoncito, arrocito y su jugo. Puede ser así, una de las dietas que se puede presentar. Si le vamos a dar hartísimo dulce al niño para acostarlo, esa es otra creencia que se tiene, que el niño con dificultad atencional, como el hiperactivo, se mueve tanto, entonces hagamos mucha actividad para que se acueste cansado. Eso no es cierto. Eso activa más el cerebro y el niño va a durar mucho tiempo para dormirse. Entonces es mejor una actividad, la lectura de un cuento o simplemente hablar. O un juego que sea manual o de construir para que el niño le dé como el sueño, ¿sí? Hay que tener cuidado en pasarle el celular porque sí, toma el celular para que no moleste. Ahí el papá se está arriesgando a que su hijo no preste atención. El papá es el que le está facilitando eso. Entonces, las TICs no son para quitarse al niño de encima. Las TIC son para que el niño aprenda, ¿sí? Y hay que educarlos para eso. Entonces, la regulación del celular también hay que ponerlo y hay que ponerlo dentro del horario, porque a él le gusta y ellos son niños, como dije, de una generación de las TICs. Entonces, hay que ayudarles. ¿Cómo manejamos a los niños de 18 a 24 meses en este tiempo de pandemia? Pues también con un horario. Entonces, siguiente, vamos a proponer una serie de actividades que los bebés pueden hacer en casa. Entonces, por ejemplo, aquí perdón, te interrumpo, doctora. Natalia Matos nos está preguntando que un ejemplo de horario, entonces yo creo que con esto podemos ayudarle con su ejemplo de horario. Sí. Un ejemplo de horario sería 9 de la mañana a 9:30 está, siempre vamos a dividir en 3 franjas. Los bebés sí duran 3 franjas, en los jardines les tienen así sus franjas de horario. Entonces, en la franja de 9:10 a 9:30, entonces yo voy a trabajar la parte de la música. Le voy a poner una canción diaria por una semana. Entonces, para que el niño en estas edades se capte, puede ser una de esquema corporal, cabeza, hombros, rodillas y pies, o mi carita, la que enseñe las partes del cuerpo. Todos los días a la misma hora, frente a un espejo, estamos haciendo esta actividad con el niño, ¿sí? Luego la actividad número 2, después de que el niño ha descansado de 10:30 a 11, entonces podemos colocarle una actividad de construcción. Y toda la semana estamos con los bloques de construcción y que eso tenga un objetivo como tal.
Y por ejemplo, ya en la tarde vuelvo y le hago otra actividad y le voy a hacer un masaje para la conciencia corporal. Entonces le hago un masaje o le hago una de títeres o le hago una de un cuentico con dos muñequitos. Entonces, son actividades de 10 minuticos, pero están controladas dentro del horario del niño. Esto es para los niños chiquiticos de 1 año a 24 meses. Pueden funcionar así en casa. La tabla va a estar también expuesta y pues va a estar al alcance de los papás. Son actividades de 20 minutos, máximo media horita. Y se pueden planear 3 cositas con el tema de la canción. Entonces podemos bailar la canción, luego cantamos la canción y hacemos los movimientos de la canción, por ejemplo, la que está en la primera franja. Siguiente. En niños de 3 a 5 años, como lo dije, entonces clave la organización del espacio. Papás, el espacio hay que organizárselo al niño y siempre debe ser el mismo. No hoy haces en la mesa, mañana haces en el escritorio, no sé, o sea, cambian de dispositivo. Entonces, si nosotros queremos canalizar la información, organizarle un solo dispositivo, que los que tengamos que organizar no seamos nosotros los grandes, sino el niño, porque el niño no tiene la capacidad de organización. Y la planificación de las actividades, hay que elaborar el calendario, pues ellos tienen su horario del colegio, entonces tenerle el horario visual que se va a seguir pues de acuerdo a lo que el colegio o el jardín haya referido como tal. Entonces hacen las ejecuciones, todos los colegios y demás, ¿para qué? Han organizado sus horarios con espacios de descanso entre clase y clase, lo cual ha sido pues muy positivo. Y hay colegios que se organizan muy bien, los maestros hacen actividades muy buenas, entonces el uno le hace la actividad de la lectura y les pone un concurso y la siguiente entonces ya el reto es otro, o sea, depende del maestro, pero hay que ser muy creativos para que el niño no vea todo como tan plano y no es la cátedra, ¿no? Los maestros deben quitarse eso, somos maestros de preescolar y de primaria que todavía los niños necesitan mucho focalizar atención. Siguiente. Aquí cabe resaltar, si requieren de pronto alguna información o obtener esta información general, pueden escribir a las redes sociales de Joaquito Parlanchín y ahí están enviándoles las tablas. Nos pregunta Natalie Matos que para un niño que va a cumplir 6 años en septiembre se cree grande y no le gustan las cosas de bebé en el tema del entonces, ya cuando son casos muy puntuales, podemos hacer el tema de la lectura. Sí. Con la doctora en el 319-777-2015. Sí. Bueno, aquí ¿qué es clave? Es clave, es clave que no todos los niños son iguales. O sea, hay que respetarles su proceso y no todos los niños tienen el mismo carácter. Entonces, si él ya se quiere ser grande, hay que, bueno, listo, te voy a tratar como grande, ¿sí? Porque a veces las mamás se aferran a que sean bebés toda la vida y ellos no son bebés, ellos ya van desarrollando y van creciendo y van teniendo pues diferentes conceptos de su autoimagen. Entonces, es importante dejarlos crecer. Hay que mirar hasta dónde él se cree grande y el adulto es el que debe guiar eso. Entonces, para él ser grande de pronto ya es escoger su ropa, ver sus programas. Entonces, mientras él presente los argumentos y sean positivos para su adecuado desarrollo y educación, pues el papá debe ir guiándolo. Bueno, el control postural, lo que refería en un principio, el sentarse en W, para algunos niños pues les mejora su equilibrio, digamos, hay que mirar, pues no permanecer así mucho tiempo. Es mejor para los niños que no tengan ninguna dificultad el sentarse en mariposita para que pues pueda estar más estable y las rodillas no sufran tanto. Lo ideal de los niños de 5 a 7 años es que se sienten como está la niña en un ángulo de 90 grados que con su espalda perfectamente recta en su silla. Siguiente.
El deporte, pues el deporte también es importante, pero ahorita en época de pandemia tenemos que hacerle los ajustes al deporte. Se puede, sí, entrenar con el tema de la pelota en la casa. La pelota se puede meter en una bolsa plástica y ponerle un cordón y el niño pues ahí la puede patear, la puede tirar pues puede tener control de la pelota para no hacer daños dentro de la casa. Hay que adecuar los espacios, entonces listo, vamos a quitar todo para que puedas hacer el entrenamiento que quieres, entonces nos toca adaptarnos porque nos toca estar así en este momento. Entonces, puede hacer su deporte y en las medias horas que tiene las salidas al parque cuando se puede, pues que haga su ejercitación correspondiente. Los niños con hiperactividad el deporte les da pues el manejo de equipo, el captar la orden, el manejo de la secuencia para lograr ganar, la satisfacción del ganar o el manejo de la frustración cuando se pierde. Entonces el deporte les ayuda bastante, pero no los fatiga ni los pone a dormir más temprano, no, eso es falso. En esta época, pues, de cuarentena, que es clave lo que ya he venido diciendo, no, en cuanto a la alimentación, no excederse con los dulces y los alimentos procesados, mantener una rutina diaria con el uso de agendas, las agendas y los horarios que sean con pictogramas para organizar y planificar el día y explicárselo al niño para que ellos son súper pilosos y ellos saben perfectamente, ahora me toca tal cosa y ya y dejarles la responsabilidad, bueno, lleva que el lápiz, lleva que saca tu cuaderno y demás, procurar tenerle todo al alcance para que no se tenga que salir del cuarto y volver a entrar. Entonces, para evitar todo el tema de distracción, somos nosotros los que organizamos esa parte. Y hay que hacer actividad física, hay que bailar con ellos, hay que estirarse, hay que procurar la parte de relajación. En YouTube hay muchas actividades de relajación, yoga para niños, todo eso lo podemos trabajar. Siguiente. Estos son los calendarios que hicimos para estar en casa. Entonces, están organizados según las actividades, el día. O sea, para los niños no existen las fechas, los chiquiticos, entonces hay que ponerle el lunes, que es el día 1, el día 2, el día 3, ¿sí? No está de más de darles el día. Por ejemplo, el lunes, después de la actividad escolar, podemos hacer un cartel para enviarle un mensaje a la abuelita, y le hacemos un dibujito. Todos los lunes le va a escribir a la abuelita. También puede hacer recetas en la casa, puede inventarse una obra de teatro o ya se ha leído este cuento, entonces hagamos un final diferente, dibujar, colorear, jugar, aprenderse una canción, todo eso puede incluirse dentro de las tareas que el niño puede hacer en casa y pues va a estar ocupado porque él está pendiente de su horario y lo va a desarrollar si tiene la disciplina y el papá le ayuda, lo va a hacer, ¿sí? Hay que poner las responsabilidades también. En el aula, pues cuando se reintegren los niños, los maestros, tenemos un gran reto porque los niños que vienen pues de un encierro como este pueden no haber evolucionado mucho en ciertas áreas, dependiendo del contexto familiar también, en muchas rutinas, hay que mirarse. Entonces, tenemos que hacer todos los ajustes programáticos para que estos niños vuelvan a coger el ritmo. Las que tienen pues los niños con hiperactividad, sentar a niños siempre cerca al maestro es lo positivo, donde el maestro pueda controlar que copió en la agenda, copiar la tarea en el tablero, así ya los otros niños pues lo copien cuando se les dicta nada más. Hay que motivarlo a que participe en clase, mostrar interés en el trabajo que desarrolló, cuando aparezcan las conductas impulsivas, hacer la corrección correspondiente, lograr conocer al niño y saber qué cosas le ayudan a focalizar su atención. Hay que anticiparse y al niño siempre hay que explicarle qué va a pasar, qué pasó antes y qué va a pasar después. Entonces, eso lo logra con los calendarios y los horarios como tal. Asignarle los deberes de acuerdo a su edad
para que pues él pueda ejecutarlos y tener reuniones con el alumno periódicamente. El reto, pues a nivel de las clases virtuales, en este momento para los niños con dificultades atencionales, pues se puede lograr si todos hablamos el mismo idioma, si todos le exigimos el mismo, si en casa los papás son organizados, si tienen su figura de autoridad, si la maestra en el otro lado del computador tiene una clase motivante, si de verdad está el objeto como tal que va a focalizar la atención de sus alumnos, o simplemente es la profesora sentada dictando la clase como a la universidad, no. Ahí perdió, ahí el problema no son los niños, es la maestra. Entonces hay que meterle motivación a los niños, toda la parte afectiva, positiva para darle a los niños para mantener esa motivación, pues depende del docente, ponerle expectativa por la clase, vamos a ver el siguiente tema, van a traer tal cosa, si van a pedir una tarea o van a pedir un elemento para ejecutar, pues hagan la tarea ese día y cuadren el Zoom que les alcance el tiempo, porque muchas veces les piden a los niños cosas y no logran ejecutarlo porque el tiempo se les va. Entonces, tratar de que todos los niños entren a tiempo, ellos son muy pegados a rutinas. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, lleven la meta y el objetivo escritos. Ellos piden que les escriban por chat porque no tienen el tablero. Entonces, también es responsabilidad del docente que sus niños estén motivados a estar en sus clases y en mantener la parte atencional de los chiquitos. No llegar a la ridiculez, ¿no? Tampoco, no estoy de acuerdo en que el maestro tenga que verse como un payaso para que pues el niño preste atención, no. Pero sí hay cosas y estrategias motivacionales que a los niños les facilitan mantener la atención. ¿Listo? Siguiente. Bueno, con esto damos cierre a el manejo atencional. Todo lo que hemos dicho en la charla va a estar en las redes, en nuestras redes, para que ingresen y pues tengan el apoyo. Los que quieran tener alguna asesoría, con mucho gusto, a través de la teleconsulta puedo ya dirigirme a cada caso en especial. Para la siguiente charla vamos a abordar pues un tema también que nos incumbe bastante, que es la parte auditiva en el teletrabajo y en las clases virtuales, porque la parte auditiva se está por el uso de los cascos y de los micrófonos que se tienen. Entonces vamos a enseñarle a cuidar a todos la audición, porque es supremamente importante este aspecto. Agradezco que la asistencia de todos. Nos veremos nuevamente en la programación entonces de la charla de atención. Espero que lo que hayamos dicho en la charla les haya servido para manejar este dispositivo tan importante en casa. Doctora, muchísimas gracias. Hay muchos comentarios muy bonitos, no solamente de la presentación, sino que evidentemente le han ayudado a diferentes padres. Excelente charla, muchas gracias, una charla maravillosa, muchísimas gracias. Nos comenta Mónica Fernández a modo de comentario, está comprobado que la dieta a base de plantas ayuda a la concentración. Sería bueno implementar más opciones de este tipo en el cuadro nutricional. Esto ya lo pueden ver, es más al detalle con cada uno de los niños, cómo se va dando su desarrollo. Y adicionalmente a esto, desde Joaquito Parlanchín, tanto en las redes sociales como en el correo, que es joaquitoparlanchín@gmail.com. Si ustedes nos piden la información, les vamos a estar haciendo llegar la información. ¿Qué información? Los 4 temas principales que vimos al final, que vienen siendo las pautas de manejo, las pautas de manejo de deporte y el calendario para estar en casa. Recordemos que no todas las edades tienen los mismos índices de atención, sino que van a ir escalados de acuerdo a la edad de cada, y las actividades, obviamente, sí, de acuerdo a la edad de cada uno de los niños. Y la teleconsulta, indiscutiblemente con la doctora, en el 314-245-3855. Así que podemos
por terminado el tema y evidentemente nos estaremos viendo nuevamente con la doctora el día 23 de agosto, donde se está hablando el cuidado auditivo durante clases virtuales y teletrabajo. Esto es indispensable tanto para mamás como para hijos, porque creo que estamos perdiendo el oído, ¿verdad, doctora? Sí, sí, por lo menos vamos a hacer prevención. La idea es ayudarle a toda la población para hacer prevención. Bueno, sin más, entonces nos quedamos en casa, lávense las manos y nos vemos entonces el 23 de agosto. Muchas gracias. Claro que sí, gracias doctora y gracias a toda la audiencia. Que estén muy bien.